Alfonso Reyes tiene más de 20 años de experiencia en diferentes áreas de recursos humanos en diversas industrias. Actualmente es founder y director de Rock and People, una productivity boutique que se enfoca en resolver problemas ligados a la productividad en las empresas. Alfonso nos hablará de los saboteadores de la productividad. Si tu semana se va en juntas y sientes que no resuelves nada, o si lideras un equipo que trabaja sin parar y aún así no avanza, este episodio es para ti. Bienvenidas y bienvenidos a Más Allá del CV, el podcast donde hablamos de lo que no siempre aparece en tu currículum. Aquí encontrarás consejos y experiencias de expertos en temas de recursos humanos, desarrollo profesional, liderazgo y todo lo que necesitas para crecer en tu carrera profesional. Soy Adolfo Lascuaga y cada episodio descubriremos juntos el lado más humano del mundo laboral. ¿Estás contratada? ¿Estás contratado? ¡Comenzamos! Bienvenido, Alfonso. ¿Cómo estás? Un gustazo que estés por acá en este episodio con nosotros. Muchas gracias, Adolfo. Muy contento de venir a platicar aquí contigo y con todo el público. Buenísimo, Alfonso. Hoy con un tema que además seguro nos va a encajar a muchos de nosotros, con el tema de los saboteadores de la productividad. Un tema por demás interesante. Muchas veces nos quejamos de tener muchas juntas en la oficina, muchos correos, hacemos muchas cosas y realmente no avanzamos en lo importante. Pero ahí, para empezar, Alfonso, platícanos un poquito de qué es la productividad, ¿no? Cómo entender la productividad en un lugar de trabajo. Mira, productividad es igual a resultados. Por mucho que pongas en tu evaluación de desempeño que fuiste a ser el primero en ir a juntar a todo el equipo y hacer colaboración y sinergia con otras áreas, pero si todos esos esfuerzos no se vieron reflejados en los resultados, en los números, entonces no hay productividad. Muchas veces en las empresas lo que pasa es que trabajamos con nuestras mejores intenciones como hormiguitas obreras agarrando para todos lados, pero sin foco, sin colaboración, sin sinergia, y eso genera entonces que nos agotamos, que no sabemos para dónde vamos, genera caos y finalmente genera baja productividad en las organizaciones, y eso es algo que nos está afectando en todas las industrias. Correcto. Oye, Alfonso, ¿y por qué es importante la productividad? Digo, un poco ya nos decías, es prácticamente el tema de dar resultados, ¿no? Ujú. Pero ¿por qué es importante en una empresa el tema de productividad? Bueno, pues porque finalmente las empresas son negocios, las empresas necesitan generar resultados, necesitan generar números, pero más allá de los números, más allá de las ventas, más allá de la producción, lo que necesitan generar es un impacto en la vida de sus clientes, de los consumidores. Si una empresa no genera buenas ventas y no genera buena utilidad, difícilmente va a poder seguir haciendo ese impacto porque alguna otra empresa lo va a hacer por ellos. Ok, y Alfonso, dime, ¿quién es el responsable de la productividad? ¿Son los trabajadores o los colaboradores, los líderes, los jefes, o es la misma empresa, los dueños de las empresas? Yo creo que cada uno de nosotros es responsable de la productividad. Cada uno es responsable de hacerse accountable o de hacerse dueño de sus propios resultados. Muchas veces le señalamos al CEO, señalamos al país donde se hace la estrategia, y nos quejamos de las decisiones que toman unos y otros, y difícilmente nos ponemos la camiseta de tomadores de decisiones, de generadores de resultados. Perdemos mucho tiempo en el chisme, perdemos mucho tiempo en estar en el modo víctima. Nos hacemos siempre los víctimas de que si nosotros somos las víctimas de las circunstancias, y eso es un inhibidor que afecta la productividad. Buenísimo, y ahorita estaremos hablando de muchos de estos inhibidores, pero en el tema de productividad. Ujú. ¿Por qué si yo pongo a dos colaboradores a hacer prácticamente lo mismo durante el día, seguramente uno será más productivo que el otro? Ujú. Todo empieza contigo, todo empieza con cómo llevas tus propios hábitos. Hoy hay un paradigma en las organizaciones todavía de que dicen de la puerta para afuera
la vida de la gente es su problema. A mí, aquí en la empresa, que vengan a generar resultados y ya. Y ese paradigma no nos conviene como compañía porque claro que van a afectar los hábitos de la gente. Lo que hacen de la puerta para afuera va a impactar qué hacen dentro de la organización. Hoy estamos demasiado distraídos. Vivimos en piloto automático, no dormimos bien. Nos desvelamos viendo series, nos desvelamos haciendo N cantidad de cosas en el celular, no dormimos bien, llegamos al trabajo cansados, no desayunamos bien, nos alimentamos de cualquier cosa. Hoy lo que traen nuestros alimentos, los químicos que traen tus alimentos, el gluten que trae tus alimentos, claro que va a impactar en qué tan despierto, qué tan energizado vienes a la oficina, a la planta. Por supuesto que si llegas con baja energía, sin desayunar, sin haber dormido bien, no vas a ser productivo. Si no convives con gente, si no conectas con gente, hay personas que llegan al trabajo y solamente a conectarse, llegas a la oficina a meterte a sesiones online y no conectas auténticamente con las personas. Y eso genera que no hay sinergia. La gente no se conoce, no hay sinergia. Entonces, por supuesto que el poder conectar más allá del trabajo también tiene un impacto en tu productividad, ¿no? Ok. Pues son muchos factores los que afectan o más bien priorizan el tema de la productividad. Hablando de los saboteadores, vamos a ir desmenuzando de a poco. Pero quiero poner el primero sobre la mesa, juntitis. Ese es un gran saboteador en mi perspectiva de verlo. Porque hoy en día perdemos tanto tiempo en juntas y no lo invertimos en ser más productivos. Esto va desde el diseño. La cultura no tiene que ser casualidad. La cultura que es cómo es la manera en la que trabajamos, desde nuestros horarios, el lugar de trabajo, la forma en cómo trabajamos, cómo hacemos sinergia, eso es parte de la cultura y eso debe de ser diseñado. Desde el diseño, desde cuáles van a ser los horarios, qué tan flexibles vamos a ser, desde dónde trabajan las personas, y si desde casa, si desde la oficina, y cómo va a ser estas reglas de las juntas, porque debe de haber reglas para que precisamente podamos ser productivos en las juntas. Estas reglas van desde duración de las juntas, qué se puede hablar en una junta, qué no se puede hablar en una junta, qué tipo de situaciones resolver a través de una junta, qué cosas podemos resolver a través de un correo, qué cosas podemos resolver a través del chat de la compañía o qué cosas podemos abordar en una junta y qué tiene que salir de esa junta, ¿no? Hay juntas que no sale nada. Correcto, que nada más estuvimos argumentando y que no llegamos a ninguna conclusión, no generamos compromisos, nadie entrega una minuta y esa junta se perdió. O hay veces que invitamos a la junta, queremos invitar a todo el mundo para que pues no se le vaya a nadie, que al de finanzas, que al de marketing, que al de operaciones, y muchos de ellos no son realmente necesarios en las juntas. ¿Y qué pasa? Pues tienes a gente que está picándose los ojos en la junta, pensando en otras cosas, pudiendo estar concentrado y enfocado en sacar su propia productividad, están en esa junta sin tener que estar ahí. O hay veces que en la junta quieres que esté los directores, la corte celestial o los managers, ¿no? Cuando perfectamente pueden ir la gente de su equipo. Pero como quieres que estén ahí los que toman decisiones y no se delegan esas decisiones, difícilmente invitamos a los coordinadores, a los especialistas, a los analistas, que incluso podrían tener mucho más input en la junta que el mismo director o el mismo manager. Entonces, a mí una práctica que me gustó muchísimo implementar en algunas de las compañías que estuve fue tener un día a la semana sin juntas. Buenísimo. Un día a la semana sin juntas. Estaba prohibido expresamente generar juntas un día a la semana y eso permitía que la gente pudiera enfocarse y que se pudiera imaginar de qué otras maneras sacar un proyecto o tomar una decisión. Entonces decían, claro, es que esto lo puedo hacer por un correo electrónico. Claro, es que yo puedo mandar un Teams o un Slack, armar un grupo y con eso tomar una decisión compartida, ¿no? Entonces, creo que el poder tener estas prácticas saludables y hacer las reglas de juntas nos puede ayudar mucho a reducir esa juntitis.
Buenísimo. Aquí, ¿qué consejo nos da? Sobre todo que a veces es difícil que una sola persona pueda cambiar la cultura de la compañía. Sin embargo, una sola persona sí puede tener impacto en otras personas. Y voy a hablar del ejemplo del líder. Si tú eres un líder, ¿no? ¿Cómo puedes hacer o qué iniciativa o qué consejo darías a un líder para promover un tema de productividad versus el tema de juntitis? Claro, a veces que esperamos a que alguien lo haga, ¿verdad? O señalamos a recursos humanos o al director general o al vicepresidente del área que sea el que ponga las reglas. Pero resulta que nadie dice nada, nadie hace nada. Y si tú como líder te estás dando cuenta que hay estos inhibidores de la productividad, como puede ser esta juntitis, entonces tú sea agente del cambio. Tú puedes ser o espectador o aliado. Si eres espectador, estás ahí comiendo palomitas y siendo víctima del sistema y de lo que te ponga tu jefe. Pero si eres aliado, entonces tú eres un agente de cambio y como agente de cambio vas a levantar la mano y vas a sugerir a tu líder o al líder de tu líder una mejor forma de trabajar. A mí algo que me encanta son los pilotos. Los pilotos no los de aviación, sino los pilotos de que implementas una práctica, un proyecto piloto donde dices, vamos a aplicarlo durante cierto tiempo o en estas áreas. Aplicas un piloto, mides, haces focus groups de los participantes de ese piloto y si funciona, se institucionaliza. Entonces, como líder, puedes levantar la mano y con tu accountability decir, bueno, ¿por qué no hacemos un día sin juntas? Hagamos un piloto en el área de marketing. Utiliza tu zona de control. Tu zona de control es qué puedo decidir yo, qué puedo yo tomar estas decisiones con mi equipo y hazlo primero en tu zona de control. Ya que lo hiciste en tu zona de control, hazlo ahora en tu zona de influencia, que es donde Hey, puedes levantar la mano e influir en los demás. buenísimo. Vamos con un segundo saboteador, porque hay varios, ¿no? En este tema. Y me voy a ir al tema de urgencia. Cuando todo urge, ¿no? Y hay empresas que son expertas en hacer que todo urja y todos corriendo y todos apagando fuegos. ¿Cómo controlamos ese tema? Hay un dicho que dice, cuando todo urge, nada urge. Cuando todo urge, nada urge. Cuando estamos constantemente apagando fuegos, a nivel cerebral, nuestro sistema autónomo lo que hace es que nos mantiene todo el tiempo en el sistema simpático, que es este sistema de huir o atacar. Y Ok. durante un tiempo podemos soportar ese sistema, podemos soportar esos procesos mentales. Pero si estás constantemente apagando fuegos, tarde o temprano, ese sistema autónomo lo que va a hacer es que te va a dejar pasivo, te va a dejar desinteresado, te va a dejar en piloto automático. Entonces, aunque tu jefe te diga que se va a caer el mundo si tú no mandas ese reporte mañana o en unas horas, te va a valer. Ok. No te va a importar porque vas a decir, claro, siempre es lo mismo. Y eso genera burnout y eso genera renuncias voluntarias o renuncias silenciosas, ¿no? Que es Ok. cuando decides quedarte, pero irte. Ya no está el compromiso. Ya no está el compromiso. Entonces, eh, lo que pienso es que es importante que podamos distinguir qué es urgente y qué es importante. No significa que no vayan a haber fuegos que apagar, Claro. pero es importante ponernos a trabajar de que cuando ocurre un bomberazo, entonces inmediatamente generar un sistema que nos ayude a que planeemos para que ese bomberazo no vuelva a suceder. Para eso obviamente hay que invertirle tiempo y a lo mejor en un principio vas a tener que trabajar hasta tarde pensando en cómo vas a mitigar esos bomberazos para que no vuelvan a suceder, pero tiene dividendo porque de todas maneras ya no va a volver a surgir ese bomberazo. Ok. Pasamos con un tercer saboteador, el aprender a delegar. Ujú, Muchos líderes no delegan y de repente quieren estar en todo, el famoso micromanagement. ujú. Y es cuando muchas veces los colaboradores dicen, pues trabajamos y trabajamos, pero no avanzamos. Ujú. ¿Cómo controlamos el tema de delegar o cómo aprendemos a delegar? Claro. Mira, fíjate que hay veces que platicando con varios líderes resuenan con la frase de, si es que no lo hago yo, entonces no va a estar bien hecho. Eh, y la respuesta es, tienes razón. Si no lo haces tú, no va a estar igual de bien hecho de como lo haces tú. Pero ¿qué crees? ¿Cómo crees que hiciste experto o experta en eso que hoy nadie más puede hacer? Regándola, equivocándote. Alguien tuvo que confiar en ti para que lo pudieras hacer. Entonces, hay que confiar. Hay que confiar
en que probablemente sea parte del costo que lo van a hacer al 50, al 60, al 70% de bien de lo que tú lo haces, pero si permites que pasen esa curva de aprendizaje, lo van a hacer incluso mejor que tú. Y claro, hoy ese es uno de los grandes problemas de los mandos medios, que tenemos que estar en todo. Hay que hacer el reporte, pero que estar en contacto con el comité ejecutivo, pero también operar, pero también estar al tanto de tu equipo. Y claro, te vuelves loco. Te vuelves loco porque pues, tienes que estar como pulpo en juntas todo el día, terminan tu día y dices, pues a qué hora trabajo, ¿no? Si ya estuve en juntas todo el día. Claro, porque no estás delegando. Entonces, no te queda de otra más que confiar para poder dejar energía y tiempo para que efectivamente te dediques a hacer lo importante. Planear, que no hayan bomberazos, que cuidar de tu equipo. Entonces hay que ir confiando. Ok, buenísimo. Otro saboteador, el tema de las malas relaciones laborales, ¿no? Cuando de repente alguna persona pues ya no se lleva bien con sus compañeros o con su jefe o en general con nadie, ¿no? Cuando ya toman ciertas actitudes de no trabajar en equipo, de no colaborar. Ese es un saboteador que encuentras muchísimo en las compañías hoy en día. Claro, claro. Y fíjate que pasó esto después de la pandemia, cuando empezamos a trabajar de manera remota, de manera híbrida. Muchas juntas hoy se tienen y son a distancia y ni siquiera prendemos la cámara. Ni siquiera podemos observar a la persona con la que estamos hablando. Y no sabemos si la otra persona está acostada, comiendo, viendo una serie mientras están en plena reunión. No sabemos qué está pasando del otro lado. Entonces, difícilmente podemos tener recursos para conectar auténticamente con otras personas. Hay un libro que se llama Nunca comas solo. Y ese libro lo que te dice es que ese viejo paradigma de yo a la oficina solo vengo a trabajar, no a hacer amigos, está completamente obsoleto. Es importante poder asegurarte de conectar auténticamente con las personas, no solamente con las personas de tu área, no solamente con las personas que piensan igual que tú, que le van al mismo equipo que tú, sino que te salgas de tu zona de confort y te atrevas a platicar con gente que piensa distinto a ti, que te atrevas a platicar y a trabajar con gente de otras generaciones, por ejemplo, de otro género, que te atrevas a que si tú eres contador, pues que te vayas con los ingenieros, que te vayas con los de sistemas, que te vayas con los de marketing y aprendas de ellos, que les preguntes, oye, ¿cómo está tu día? Oye, ¿cuáles son las prioridades de tu área? ¿Cómo te puedo ayudar? Oye, cuéntame quién eres afuera de la oficina. Cuéntame tus sueños, cuéntame a qué te dedicas, a qué juegas con tus hijos, a dónde te quieres ir en tu próximo viaje, porque de esa manera vas a poder encontrar similitudes con personas que aparentemente son diferentes de ti. Y cuando encuentras similitudes, puedes entonces generar sinergias. Ok. Alfonso, en este ejemplo o en este punto que nos das, ¿qué pasa si soy una persona cohibida, inhibida, me da pena, ¿no? Contactar a gente de otras áreas. Un ejemplo práctico, ¿qué hacer un colaborador que a lo mejor necesita ese empuje para contactar o para tener relaciones interpersonales más fuertes? Yo creo que primero es hacerte consciente de cuál es el beneficio de poder conectar con otras personas. Cuando realmente le ves un beneficio, no solamente laboral, sino un beneficio personal de que te vas a enriquecer justo cuando conectas auténticamente con alguien más, inmediatamente te forzas a hacerlo. A lo mejor en un principio va a ser complicado porque vas a tener que forzarte a algo que te va a incomodar, pero si ya te estás incomodando, ya vas por buen camino. Cuando sientes ese dolorcito en el estómago de, "Ay, bueno, pues le voy a hablar a alguien que, pues a lo mejor no sé si sea una persona abierta, cerrada", pero una vez que lo haces, una vez que das el primer paso, una vez que le escribes por Teams o por Slack, oye, ¿a qué hora comes hoy? Oye, te puedo ir a ver a tu oficina, te puedo ir a ver a tu lugar unos minutos, me gustaría platicar contigo. Cuando das el primer paso, el resto es mucho más sencillo. Pero sobre todo, te digo, parte del poder conectar con otras personas es que lo hagas auténtico, o sea, que lo hagas sincero, que lo hagas honesto.
y que no nada más te limites a hablar de temas de trabajo. Muy importante que conectar a niveles fuera de la oficina, fuera del trabajo. Ok. Acá en este punto, el líder cómo influye, ¿no? Porque creo que sí tiene una influencia muy alta sobre este punto, porque puede promover el tema de convivencia, ¿no? Inclusive fuera de oficina, ya lo decías. Pero ¿qué consejo le darías a esos líderes de equipo que a lo mejor no han puesto ojo en este tema? Como te decía, los hábitos de tu equipo te tienen que importar. Ok. Los hábitos de tu equipo, desde cómo se alimentan, su actividad física, si durmieron o no durmieron y cómo hacen amigos, te debe de importar porque va a generar resultados a largo plazo. Entonces es importante que parte de las conversaciones que tienes como líder con tu equipo sea el de con cuántas personas fuera del equipo has comido esta semana. ¿Con cuántas personas del equipo de fuera del equipo has conectado? Eh, y justo escuchar a tu equipo para saber cómo les fue. Ok. Oye, ¿cómo te fue con el de sistemas? Oye, ¿cómo te fue con el director de operaciones de la otra unidad de negocios? Oye, ¿qué platicaste? Y entonces empezar a fomentar que hayan este tipo de convivencias. Puede ser desde un desayuno, una comida, una conversación casual en el pasillo, un café. Buenísimo. No, pues ahí tenemos tips bien importantes, tanto como colaborador como líder, que nos pueden ayudar en este punto. Pasamos a otro saboteador, al tema de los chismes. Nunca falta un buen chisme en el trabajo, ¿no? Sí. Siempre, vaya, suena atractivo de repente estar metido ahí, ¿no? Como en el tema de dilucidar entre teorías conspirativas que se están dando en la compañía, o que si algún colaborador ya va a renunciar, o que si ya lo van a correr. Pero el tema de los chismes, la verdad es que es un inhibidor de productividad que está presente, yo me atrevería a decir, prácticamente en todas las compañías. Sí. ¿Cómo lo resolvemos? ¿O cómo afectan la productividad? Afecta fuertemente porque efectivamente las personas que están más enfocadas en el chisme, pues por supuesto que invierten tiempo y energía y recursos en el chisme en vez de estar enfocados en lo que tienen que hacer, ¿no? Y terminan o haciéndolo mal o no haciéndolo y luego finalmente poniendo pretextos del por qué no lo hicieron, ¿no? Eh, yo creo que uno de los factores por los cuales se desencadenan este tipo de dinámicas de chismes es cuando en la compañía falta claridad, cuando en la compañía falta transparencia. Y eso empieza desde los líderes. Desde los líderes en que cuando vienen resultados que probablemente no sean buenos resultados de la organización, por ejemplo, y no lo dicen, y no lo abren, y se ve que están metiéndose en juntas y que salen preocupados de las juntas y que de repente empiezan a ser más secos en su comunicación con el equipo, obviamente eso genera miedo. Y el miedo es la chispa de los chismes. Ok. Miedo a que me corran, miedo a que ya se elimine una línea de negocio, miedo a van a cambiar las reglas del juego. Y en ese miedo, pues obviamente genera que pues, te empiezas a platicar con el de al lado. Oye, ¿y tú qué ya has sabido de algo? Oye, ya, ¿cómo viste? Creo que ya van a correr a alguien, ¿verdad? Van a cortar cabezas. Y claro, y eso se vuelve como un virus y empieza porque no hay alguien del equipo directivo que les diga, muchachos, estos son los resultados de la organización, nos estamos afrontando en esto y prácticamente en tiempo real, ¿eh? Claro. En tiempo real, esto está sucediendo, a esto nos estamos afrontando, necesitamos de su ayuda, necesitamos de su comprensión. Cuando tú le das resultados a las personas, cuando eres abierto, cuando eres honesto, desde la compasión, es decir, desde el deseo auténtico de ayudar a que las personas sean su mejor versión, eh, ocurre la magia. Ocurre la magia en donde conectas con el equipo y el equipo apoya, el equipo entiende, el equipo levanta la mano y dice, yo ayudo. Pero si falta ese ingrediente de la transparencia, de la objetividad, de la preocupación auténtica porque el equipo esté bien, entonces empiezan a haber estos chismes, se empiezan a contaminar. Y por supuesto, cuando hay chismes es porque algo está sucediendo, ¿no? Puede ser no lo que dicen los chismes, ¿no? A lo mejor
te dicen van a correr a la mitad de la compañía y a lo mejor solamente van a reducir 5 personas. Claro. Pero ese chisme ya te impactó en tus resultados de 2 meses de trabajo. Ok. El tema de quejarse, ¿no? Hay personas o hay perfiles dentro de las compañías que son muy afines al tema de quejarse, ¿no? Encontrar pues la queja en todo, en el día a día, en el trabajo, que si tengo mucho trabajo, tengo poco trabajo, que si me hablan mis compañeros, que si no me hablan, pero siempre tratan de encontrar la culpa en alguien más, ¿no? El tema de las quejas, me imagino, es un saboteador de la productividad. Por supuesto. Por supuesto, y esto es falta de accountability. Accountability es un término que se dice en inglés porque no hay algo que lo traduzca literalmente al español. Ok. Lo más similar sería como hacerse cargo o hacerse responsable. Es la fácil, el poder echar la culpa a los directores, al que tomó la decisión, a las personas del otro equipo, al de enfrente. Es la fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque eso pues, nos libera de toda culpa, nos libera de toda responsabilidad y pues es un pretexto para no entregar resultados, para no hacerse cargo. Entonces, el antídoto para esa falta de accountability es el empoderamiento individual, el dejarte de contar historias de que todos los demás son responsables, menos tú. Te voy a poner un ejemplo con el desarrollo profesional. Muchas veces en mi carrera en recursos humanos escuché tantas veces el de, es que mi jefe no me dice dónde puedo crecer. Es que recursos humanos no me ha dado mi path de desarrollo. No sé hacia dónde tengo cuál es mi siguiente salto. No me han dado fecha, no me han dicho cuándo, no me han dicho cómo. ¿Y qué crees? El único responsable de tu desarrollo eres tú. No tu jefe, no los directores, no recursos humanos. Tú eres el único responsable de tu desarrollo. Claro. Si no te haces cargo, alguien más se va a hacer cargo por ti, pero cuando quiera, cuando se dé la oportunidad, y eso obviamente no te beneficia en tu desarrollo profesional. Entonces, cuando activas tu accountability y dices, voy a hacerme cargo, voy a hacerme responsable, te decía que tienes en tu círculo, en tu zona de trabajo, tienes tu zona de control, que es lo que tú decides, lo que tú puedes accionar, tu zona de no control, que es donde pasamos ahí la mayor parte del tiempo cuando nos hacemos los víctimas, ¿no? Es que alguien más tomó la decisión, es que el mercado, es que la industria, es que, y es que, y es que, y es que. Y otro que se nos olvida es el de la zona de influencia, que es a lo mejor yo no puedo tomar la decisión, pero sí puedo levantar la mano para decir cómo podemos hacer, para poder dar mi opinión, para poder proponer alguna solución. Muy importante hacerlo y hacerlo un hábito, porque de esa manera las oportunidades se van a abrir, el desarrollo se va a abrir. Decía un jefe que alguna vez tuve que admiré mucho, que te decía, haz que tu puesto sea innecesario. O sea, haz que nadie dependa de ti, que nadie te pregunte, que automatízalo, tercerízalo. Oye, pero me van a correr, si no, pues ya no voy a hacer. Sí, ¿qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de mí? Pues, ¿qué crees? No, te vas a hacer necesario porque vas a llegar a tal nivel de innovación, de productividad, de creatividad, que te van a decir, oye, necesitamos ahora tu ayuda en esto, otro. Es importante que cuando tú te haces responsable de tus propios resultados, de marcar tu propio camino profesional, eso se contagia. Se contagia y cuando ves a otro que lo hace, pues te admira y quiere ser como esa persona. Claro. Y entonces se hace ahora ese virus del chisme, por ejemplo, pero ahora al contrario. Tema positivo. Uh-huh. Buenísimo. El tema de la falta de descanso. Hemos crecido muchos de nosotros en probablemente una falacia en el tema de decir entre más trabajo, más productivo soy, ¿no? Y si mi horario laboral es de 8 o de 9 horas, si yo me quedo 15 horas, pues voy a trabajar más y voy a ser más productivo. Y sacrificamos descanso por trabajo. ¿Cómo impacta esto en la productividad? Uy, muchísimo. Eso impacta, pero horrible en las compañías. Probablemente, si una persona le dedica 15 horas a trabajar durante una semana completita, probablemente en el corto plazo genere más resultados que alguien que trabaja 6 a 8 horas diarias. Probablemente en el corto plazo sí.
Lo que va a pasar es que esa persona que trabaja las 15 horas se va a quemar y va a dejar de ser productivo. Está comprobado que el cerebro solamente puede estar enfocado, concentrado, máximo 6 horas de trabajo. Ok. Hay hoy varias metodologías como la técnica Pomodoro, que es esta técnica en donde trabajas 20 o 25 minutos, te enfocas durante 25 minutos sin ninguna distracción, después descansas 5 y así te avientas varios ciclos hasta tener 4 ciclos y luego ya descansas más largo, unos 15 minutos. Cuando tienes esos descansos, puedes ir administrando tu energía. El poderte enfocar en una sola cosa al mismo tiempo te va a permitir ser verdaderamente productivo. El grave problema de eso, Adolfo, es que hoy la gente, además de trabajar más de 12 horas al día, están haciendo varias cosas al mismo tiempo. Estás en la junta, pero al mismo tiempo estás contestando WhatsApps, pero al mismo tiempo estás viendo tu correo electrónico y si ya te escribió tu jefe, luego lees qué te está pidiendo y estás al mismo tiempo mandándote un mensaje por Instagram. Por supuesto que aunque tú digas, sí, yo soy multitask y sí, yo puedo hacer muchas cosas al mismo tiempo, claro que las puedes hacer, pero va a pasar lo mismo que hoy pasa con tu computadora cuando tienes un montón de programas abiertos. Se va a bloquear, se va a sobrecalentar. Y por supuesto que después eso se traduce en errores, se traduce en cansancio, se traduce en falta de disciplina, en que te va a dar más hambre, vas a empezar a comer cosas menos saludables, vas a terminar tu jornada laboral a las 10 de la noche y a esa hora vas a empezar a querer vivir, vas a empezar a querer ver tu serie, vas a empezar a querer platicar con tu pareja, a hablar con tus amigos. Y eso es un círculo vicioso porque entonces te desvelas, al otro día inicias tarde, llegas tarde a tu junta y se vuelve un círculo vicioso en donde no te diste cuenta cuando empezó. Ok. Ya lo decías, Alfonso, el multitasking. Igual crecimos pensando que el multitasking era una de las mejores habilidades que podía tener un profesional. Poco a poco se ha ido desmintiendo ese tema, pero el multitasking nos daña entonces en el día a día. Claro, porque no estamos diseñados para hacer varias cosas al mismo tiempo. Hoy está cada vez más comprobado que el poder tener prácticas de mindfulness, que mindfulness no es otra cosa, sino que estar 100% presentes. Ok. El estar 100% presente te va a ayudar a poder enfocar toda tu energía y recursos en una sola cosa y por lo tanto vas a poder hacerlo con mayor calidad. El evitar distracciones te va a ayudar a que tu cerebro empiece a estar en el estado de flow, que es ese estado cuando el tiempo se te pasa volando, cuando te sientes como pez en el agua, cuando te sientes retado, pero al mismo tiempo quieres pasar ese reto. Ese es el sueño, poder estar en esa zona de flow, en esa zona de fluir y sentirte pleno en lo que estás haciendo. Y para lograr llegar a esos puntos, lo que necesitas es estar 100% presente. Ok. Hay gente que me dice, bueno, sí, pero eso es utópico porque tienes que contestar correos y si no contestas correos durante el día, entonces en la noche tienes que conectarte a contestar esos correos. ¿A qué hora? ¿No? Ujú. Entonces es toda una serie de hábitos. Delega. Atrévete a rechazar juntas para las cuales no vas a aportar valor. Enfócate en lo importante. Lo que no sea importante, entonces delégalo, tercerízalo, automatízalo. Y por otro lado, haz una sola cosa al mismo tiempo. Si quieres contestar correos, determina tiempos durante tu jornada para contestar correos. Una cosa que a mí me servía mucho era cuando yo pongo juntas, las pongo de 45 minutos. Y entonces tenemos que cerrar máximo los 45 minutos y esos 15 minutos que yo tengo de ventana para entrar a otra reunión me sirven o para contestar correos o para servirme un cafecito, ir al baño, pero ya llego yo distinto a mi siguiente junta. No es como que, bueno, nos vemos, tengo otra junta, e inmediatamente clic y ya te conectas a otra junta y no pudiste tener ese tiempo para procesar siquiera lo que viste en la junta anterior. Es importante que puedas darte este tipo de hábitos para que poco a poco tú mismo, tú misma te vayas optimizando y no ser víctima de las circunstancias. Es que me pusieron la junta, es que mi jefe ya me está escribiendo, es que quiere que le conteste ya. Atrévete a decir que no. Atrévete a decir en este momento no, pero te lo voy a entregar a esta hora.
Ok, ok. Suena fácil, ¿no? El decirlo, pero implementarlo obviamente no es Claro. cosa fácil. Toma constancia, ya lo decías tú, genérate esos hábitos y al final, pues el tema de hábitos es tratar de ser constante, ¿no? En lo que uno hace. Me voy a ir a otro punto, Alfonso, y que yo creo que acá hay una dualidad, el tema de tecnología. Si bien la tecnología ha avanzado bastante y nos ha permitido, pues, ser más eficientes, más productivos, pues también hoy en día tenemos una conectividad 24/7, ¿no? Prácticamente hay personas en las que inclusive el dejar el celular fuera de sí mismos les causa algún tema de angustia, vaya esa necesidad de estar siempre conectados. ¿Cómo juega a favor y en contra el tema de la tecnología? La tecnología puede ser nuestro aliado o puede ser nuestro enemigo también. Eh, Puede ser nuestra herramienta o podemos nosotros convertirnos en esclavos de esa tecnología. Yo creo que la inteligencia artificial nos está permitiendo que podamos habilitarnos para delegar lo operativo, lo repetitivo a la tecnología y poder hacer nuestro trabajo más humano. Nos da tiempo y energía para poder dedicar nuestro día a cosas más humanas. La cuestión es que muchas personas o nos da miedo poder utilizar la tecnología o no le dedicamos tiempo a aprender cómo utilizar la tecnología. Mucha gente que utiliza hoy inteligencia artificial lo hace para cosas muy básicas, cuando hoy ya la inteligencia artificial te permite hacer cosas mucho más sofisticadas, te ahorra horas de trabajo. Hay compañías que incluso en sus políticas es no puedes utilizar inteligencia artificial porque tampoco se atreven a entenderle o a cómo poner candados para que la información no se vaya a fugar. Importante poder utilizar la inteligencia artificial y la tecnología como un aliado, pero utilizarla. Eh, Cuando tú eres adicto a tu celular, por ejemplo, puede ser más bien un tema de dopamina. Ok, Que platícanos más de eso. cuando eh, entras en estrés o cuando entras en un estado en donde te sientes preocupado todo el tiempo, necesitas dopamina que te ayude a como a hacer que tu cerebro descanse un poquito Ok, o se sienta más relajado. Es lo mismo que los fumadores hacen cuando se sienten estresados, pues, se echan un cigarrito y se relajan. Es lo mismo con quien se vuelve adicto a la televisión, quien se vuelve adicto a alguna sustancia, es lo mismo. Entonces, nos sentimos estresados porque nuestro jefe está duro y dale que quiere los entregables al 5 para la hora. Y entonces, ¿cómo apagamos ese fuego? Agarramos el celular, vemos un ratito Instagram, vemos un ratito TikTok y ay, nuestro cerebro se relaja y se apaga. El problema es que cuando se genera esa dopamina, después nuestro cerebro nos va a pedir más dopamina para poder tranquilizarnos de la misma manera en que nos había tranquilizado hace un rato. Y nunca se empieza a hacer algo como nunca es suficiente. Y entonces queremos más y queremos más y queremos más. Y de repente es cuando ya hay gente que como hábito tiene que agarrar su celular, ni siquiera piensa en lo que está haciendo, ya abrió su aplicación y está haciendo scroll en su Instagram viendo reels y ni siquiera está pensando en lo que está haciendo. Cuando ya te cachas haciendo eso, que dices, ¿por qué estoy en Facebook en este momento? ¿No? Cuando realmente estoy en una junta, claro. ahí cáchate, estoy buscando dopamina. Bandera de alerta. ¿Qué puedes hacer? Entonces vuélvete más humano, respira, Ok. medita. Hay personas que me dicen, oye, es que cómo me hablas de meditación, si meditación necesitas ser de plano muy zen o monje budista para poder meditar, yo no me puedo concentrar, a mí me aburre, es más, hasta me empieza a doler la cabeza porque no me enfoco. La meditación no es estar en un estado concentrado durante mucho tiempo, la meditación es solamente el hecho de estar presente en el momento y estar consciente de lo que está sucediendo en el momento, respirando, únicamente respirando. Entonces yo te invito a que si eres una persona ansiosa, si eres una persona que te empiezas a sentir estresado porque no tienes tu celular, empieces a partir de hoy a meditar todos los días. 5 minutos bastan. 5 minutos de respiración, 5 minutos de poder entender qué está pasando en el momento y ya. No necesitas periodos de 1 hora, de hora y media, 5 minutos y poco a poco te vas a ir haciendo ese hábito que te va a ayudar a poder estar presente verdaderamente en lo que hagas.
Oye, qué importante y qué básico, ¿no? Respirar, darte esos 5 minutos Sí. para encontrarte contigo mismo, para tranquilizarte, para un poco desafanarte, ¿no? De ese mundo que a lo mejor te está estresando o te está angustiando. Alfonso, ¿qué pasa cuando ya el ambiente, la verdad es que no favorece un tema de productividad, ¿no? Digo, mucho está en uno mismo, también en temas de pensar positivo o tratar de hacer los cambios o forzarte esos hábitos que te ayuden a mejorar. Pero cuando de plano ya la situación está muy mal y seguro algunas de las personas que nos escuchan están en esa situación, ¿qué hacer, no? Si el jefe no ayuda, si a lo mejor los compañeros de trabajo, la cultura de la compañía es complicada, si el tema de los horarios de plano te está absorbiendo, ¿qué podemos hacer? Hay que ser estratégicos. Hay que ser estratégicos y pensar siempre a largo plazo. Hay veces que a las compañías no les va bien, traen una mala racha. Hay veces que en las empresas un ratito estás de moda porque todo el mundo te admira porque tuviste un gran logro y a los 5 minutos tuviste un gran error y ahora tu jefe te odia porque lo hiciste quedar mal con su jefe y entonces ya no eres el popular, ahora eres el impopular. Y a veces nuestra falta de resiliencia nos hace que inmediatamente queremos huir. Ok. Inmediatamente queremos decir, ¿sabes qué? Voy a abrir LinkedIn y voy a buscar qué otras oportunidades laborales hay. ¿Sabes qué? Yo no tengo por qué aguantar esto. Me voy. Eh, y a veces andamos saltando, ¿no? Pensando que te vas a ir a otro lugar donde las cosas van a ser diferentes y te das cuenta que son iguales o incluso peor. Entonces, primer paso, sé estratégico, no entres en pánico. Nunca tomes una decisión en modo pánico, nunca tomes una decisión molesto, porque lo más probable es que sea una decisión no bien tomada. Entonces, hazte consciente de la emoción que te está generando. Me está generando estrés, me está generando ansiedad, me está generando enojo, me está generando tristeza. Ponle un nombre a esa emoción, identifícala. Danza con esa emoción, huélela, siéntela. ¿En dónde se siente? ¿En qué parte de tu cuerpo? ¿En el estómago, en la cabeza, en la espalda, en los hombros? Identifica esa emoción y luego suéltala. Deja ir esa emoción. Vívela y déjala ir. Ya que la dejaste ir, entonces ahora piensa estratégicamente, ¿qué puedo hacer yo para darle la vuelta a esta situación? ¿Cómo puedo hacer que este problema de caos que está ocurriendo en mi empresa o con mi área, cómo lo puedo tomar como una oportunidad para desarrollarme, para crecer, para apoyar? Y es cuando las ideas empiezan a surgir. Oye, hay caos en la empresa, empieza a haber recortes de personal. Ok, ¿puedo ser sujeto a recorte? Probablemente sí. ¿Voy a pasarme 10 horas investigando a ver si voy a ser yo el elegido? No te sirve de nada. Mejor, haz lo mejor que puedas. ¿Qué puedo hacer? Levantar la mano y decir, oye, esas actividades las podemos hacer de distinta manera. Yo levanto la mano y me quedo con estas actividades del compañero que se acaba de ir de la empresa. Hazte necesario, aporta, Sé sé propositivo. propositivo. Lo que no puedas controlar, olvídate de ello. Sé estratégico y piensa cómo puedo hacerme necesario y poder capitalizar una oportunidad dentro de eso. Si te va mal, si finalmente te terminan corriendo en el peor de los casos, te tienes que aventar ahora, buscar trabajo, es otra oportunidad. Es otra oportunidad porque a lo mejor ya estabas en una zona de confort, porque a lo mejor ya estabas demasiado viciado, porque a lo mejor ya no estabas siendo tu mejor versión. Date cuenta también de la ventaja que es poder cambiar, tener un cambio en tu carrera profesional, en tu vida profesional. Siempre ve las oportunidades que te genera el caos. Buenísimo. Oportunidades que genera el caos. Me quedo con esa frase, Alfonso. Todo lo que empieza termina y estamos por despedirnos. Se ha pasado súper rápido este episodio, pero ayúdanos por favor con tus datos de contacto, dónde pueden estar en contacto contigo, dónde te encuentran en redes. Claro que sí, estoy en LinkedIn como Alfonso Reyes. Ahí aparezco Alfonso Reyes, consultor, y aparece mi cara así. También me encuentras en Instagram como Alfonso Reyes MX. Y puedes consultar también la página de mi firma, que es rockandpeople.com. rockandpeople.com. Muy a grandes rasgos, platíganos de qué es tu firma, tu consultoría.
Rock and People es una productivity boutique Ok. que precisamente nos dedicamos a atacar los inhibidores de la productividad. Para eso primero nos dimos a la tarea de entender cuáles eran los inhibidores de la productividad prevalentes en el mercado, en la industria, y con base en eso desarrollamos soluciones como contenidos de valor desde conferencias, masterclasses, programas transformacionales. Hacemos laboratorios de transformación, que le llamamos, que co-creamos junto con las compañías soluciones de innovación, soluciones de toma de decisión, soluciones para hacer la planeación del año. Somos como los intermediarios que les ponemos una metodología y vamos acompañando al equipo para que lo vaya haciendo. Y todo en pro de generar resultados. Pues todo súper interesante. Ya saben dónde contactar a Alfonso si viven en sus empresas algún tema de estos. Y bueno, nos has dado muchos mensajes para reflexionar hoy. Me gustaría pudiera cerrar este episodio con un mensaje poderoso. Yo creo que el mensaje que te podría dar es apasionate. Sea lo que sea que estés haciendo hoy, apasionate. Hay personas que luego me dicen, es que yo hago algo completamente operativo. Yo capturo datos, yo valido información. ¿Cómo me voy a apasionar con eso? Hazte consciente de cuál es el impacto de lo que haces en el trabajo de otros o en la vida de otros. Cuando tú eres consciente de cómo aportas ese granito de arena para transformar vidas, para ayudar a otros, para un propósito más grande que tú, entonces empiezas a apasionarte. Y esa pasión es un motor de energía. Lo que hoy necesitamos es energía, es estar presentes, es estar completamente involucrados en lo que hacemos y no estar en modo zombie o en modo piloto automático. Y para eso tu pasión es la herramienta que te va a ayudar a poder diferenciarte, a poder aportar valor y a cumplir tu propósito. Muchas gracias, Alfonso, por haber estado hoy con nosotros. Gracias a ti, Adolfo, por la invitación. Este podcast refleja nuestra intención de mirar más allá del papel y enfocarnos en las personas, sus historias y el valor que aportan a las organizaciones.